Ok, muy bien. Así que, bueno, vamos a ubicarnos en nuestro texto. Vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Cuando nos ubicamos en este texto, consideramos que en medio de temas que son demasiado relevantes e importantes para la fe cristiana, encontramos que el apóstol Pablo dedica unas cuantas frases, un párrafo, por decirlo, eh, dedica una serie de elementos guiados hacia el hogar. Hemos venido hablando acerca de la familia, acerca de los esposos, esposa, esposo, acerca de los padres, acerca de el modelo que Cristo y la iglesia ejemplifican o influyen en el matrimonio. Pero también hoy nos corresponde y creo que nos calza perfectamente para el día en el cual estamos. Eh, es el día donde se celebra a la madre, ¿sí? Y eh, como, como algo bueno es importante que como hijos podamos considerar lo que dicen las escrituras. Así que para nosotros que somos hijos, porque aun cuando somos padres, no nos quita y no nos exime la posición de hijos. Todo aquel que se constituya como un padre y a lo mejor haya salido de la casa de sus padres y ya es un adulto, pues eso no le exime de alguna responsabilidad, cuidado, honra, obediencia para sus padres. Incluso en muchas ocasiones vemos cómo los hijos está el hogar y de alguna manera los hijos salen del hogar, pero al final de la vida los padres y los hijos vuelven y qué, y, y están juntos, ¿verdad? Por X o Y razones en nuestra sociedad tenemos que hay padres que son traídos de vuelta al seno de un hogar constituido por su hijo. Sí, así que su hijo, su hija ya tiene un hogar y ese padre o madre que está de alguna manera descuidada o descuidado, pues viene y es ayudado y es traído al seno de la casa o del hogar de su hijo. Pues bien, este tema lo hemos titulado Correspondencia para los hijos. Una correspondencia para los hijos. Es como llegó carta. Yo recuerdo en algún momento cuando jugábamos esto, cuando estábamos pequeños, y uno decía, ¿para quién? Llegó carta, ¿para quién? Para tal persona. Y uno empezaba de dónde. Y uno empezaba a dar los pasos y jugaba uno con esta dinámica. Pero pensemos en que hay una correspondencia, hay una carta enviada a los hijos. Pues trataremos en esta mañana de poder hablar un poco de esto. Quisiera que ubicáramos en Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ocasiones, pues claro que en la iglesia nosotros tenemos personas que, así como tienen padres cristianos, piadosos, de un buen ejemplo, que ejercen una autoridad bastante
guiada por el Señor, que tienen sus errores, pero que eh, se esfuerzan en el Señor, tienen el temor del Señor. Y parece que hay hijos que tienen ese tipo de padres, en ocasiones se hace más fácil obedecerlos u honrarlos. Pero cuando los padres, por otro lado, son necios, son desobedientes, son violentos, manipuladores, pues se hace un poco ¿qué? Difícil obedecerlos. Pues bien, el mandato o la escritura no nos está diciendo que debemos ser selectivos, como a quién obedecer o no. Si tu padre es esto contigo, entonces obedécelo. Si él hace esto, entonces no lo obedezcas. Pues bueno, vamos a hablar, vamos a mirar a la luz de la palabra, eh, porque el texto nos habla: obedeced en el Señor a vuestros padres. Así que permítame, doy una serie como de introducción y luego vamos a, eh, a unos puntos que he traído para ustedes, para la iglesia. Todos tienen responsabilidades que cumplir. Y digo, todos tienen responsabilidades que cumplir, tanto padres como hijos, como consecuencia de la sumisión que tenemos y que le debemos a Cristo. Miremos Efesios 5:21. En Efesios 5:21, el apóstol Pablo, antes de introducir sus enseñanzas para el hogar, hablando del matrimonio, hablando de los hijos, de los padres, antes de esto, el apóstol Pablo pareciera como si enmarca todo lo que va a decir. Es como el preámbulo. Y Pablo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es importante, porque los padres deberían ¿qué? Someterse, los hijos deberían someterse, los siervos deberían someterse, la esposa debería someterse, el esposo debería someterse. Y esto es interesante porque el apóstol Pablo está hablando de que el sometimiento debe ir unos a otros. Entender esto es interesante. Escuchen, no debemos pensar que los hijos deben someterse a los padres tan solo, sino que además los padres deben someterse a los hijos, en el sentido de procurar lo mejor para ellos. Una de las cosas que el apóstol Pablo escribe hacia los padres es: no sean ásperos, no exasperen a sus hijos. Pues bien, los padres deben estar bajo esta sombrilla. Históricamente, hay quienes consideraron en ocasiones que los hijos eran una molestia por soportar, y muchas veces eran objetos al servicio de padres déspotas. Un padre déspota es el que tiene un gobierno absoluto en su casa, que es autoritativo y que es arbitrario. En algunos tiempos atrás, los hijos eran el punto para ofrecer, o eran escogidos para ofrecer sacrificios, para obtener el bien individual que los dioses paganos exigían. De hecho, si un dios pagano estaba airado contra un rey o un príncipe o una persona, pues para calmar la ira de ese dios pagano, había un sacrificio que podría ser muy deleitoso. ¿Cuál era? El de los propios hijos. Así que los hijos, en muchas ocasiones fueron tenidos, fueron considerados como algo, eh, eh, como una carta o un comodín. El disfrute de la sexualidad hoy día, sin pretensiones de procreación, es una idea social
con alto porcentaje. Entre otras cosas, las implicaciones de tener hijos altera la dinámica de vida para muchos. Así que hoy tenemos personas que quieren tener sexo, que quieren el acto de sexualidad, pero no lo quieren con el fin de procreación, porque la procreación implica ¿qué? Responsabilidades inmediatas para los padres, pero si quieren un disfrute ¿qué? Del acto. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto? Pues mucho, porque esta era la históricamente y hoy por hoy es lo que conlleva a los hijos. Hay hijos que están rechazados simplemente desde el vientre de sus madres. Y justamente porque se nos fue la mano, porque nos descuidamos, porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que seguir adelante. Tenemos que ir hacia adelante. O en otros casos, en otra ocasión, encontramos que hay personas que al considerar que ya tienen un hijo, lo que hacen, o que viene un hijo en camino, pues lo que hacen es que simplemente vamos a abortar. ¿Por qué? Porque está el disfrute de la sexualidad, pero ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? ¿Qué vamos a hacer con esa criatura? Porque esto implica una dinámica de soportarnos unos a otros, de responsabilidad. Sin duda, para muchos tener hijos es un regalo de Dios, para otros algo innecesario. Hoy en día las personas dicen, no, yo estoy bien como estoy. Yo no quiero tener hijos, pues es como si nos amargáramos la vida cuando tenemos hijos. Si bien el mandato de Dios es la procreación, desde el Génesis lo vemos. El acto sexual no es solamente para el placer individual, sino para la ¿qué? Procreación. También, así como lo es para la procreación, este mandato lo es en la responsabilidad de criar y mantener en orden en el hogar. Esto es una buena manera de contribuir en el carácter del creyente. Mire, cuando empezamos esta serie hablamos de algo y es el hogar es una escuela de formación. Y a veces pensamos que en el hogar los únicos que son formados son los hijos. Pero en el hogar los hijos también contribuyen en la formación de ¿quiénes? De sus padres. Son los padres los que son formados cuando sus hijos hacen una pataleta, cuando son desobedientes. Entonces Dios los forma en paciencia, Dios los forma en disciplina. Entender, familia, que la mejor forma de establecer, y esto quisiera que lo tuviéramos en cuenta, la mejor forma de establecer los límites en el hogar es que el padre se someta a la disciplina que desea para el resto de los miembros del hogar. Y esto sí que es interesante. De nuevo, la mejor forma de establecer los límites en el hogar es que el padre se someta a la disciplina que desea para el resto de los miembros del hogar. Imagínense en un padre que recuerdo mucho en un programa de la televisión, un padre con muchos kilos de peso, sobrepeso extremo. Era, pues lo muestran en la televisión, en el programa, como un señor demasiado obeso, que un día, en medio de su trabajo, decía el programa, que él empezó pues que su trabajo era en casa y que simplemente él comía y comía y comía porque tenía un trastorno depresivo y de ansiedad. Así que este hombre empezaba a comer, hasta el punto que ya empezó a subir tanto de peso que no se paraba de la silla reclinomati. Pues bien, ¿qué le esperaba a la familia si ese era el ejemplo? Pues mostraron en ese programa a toda la familia
Y cada familia tenía una Reclinomatic en la sala del hogar. Empezaban desde los teléfonos celulares, cada uno a jugar. A veces se conectaban por la red, estando en el mismo espacio, se conectaban a la red y no se paraban, no hacían ningún tipo de actividad. Esto nos lleva a pensar que la mejor forma de establecer límites en el hogar es que el mismo padre se someta a la disciplina que desea que los hijos también ¿qué? Tengan. Y esto nos demanda a nosotros como padres. Pero bien, quisiera mencionarles 5 puntos que nos va a ayudar con esta correspondencia. Todos los padres deberían considerar estos 5 puntos. Lo primero, los hijos, perdón, deberíamos considerar estos 5 puntos. Lo primero, la obediencia de los hijos en la participación del culto religioso y la vida en comunidad. La obediencia de los hijos en la participación del culto religioso y la vida en comunidad. Es interesante, escuchen, que el apóstol Pablo escriba a hijos. ¿Por qué Pablo estaría escribiendo a hijos? Cuando el apóstol Pablo envía la carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia local en esa época, Pablo entendía que en la iglesia no solamente habían padres, sino que también habían hijos. Así que, tal como hoy hay hijos de diferentes generaciones. Hoy tenemos a niños pequeños aquí en nuestra congregación. Y para ellos está este mandato. Pero también para todos aquellos que tenemos padres, bien sea aquí en la congregación o para los que tengan padres por fuera. Seguramente en esa congregación cuando Pablo escribió la carta habían siervos, habían empleados o habían siervos, habían amos o habían empleadores, habían personas que daban empleo, habían madres. Y a cada uno de ellos Pablo se enfoca en darles ¿qué? En darles una enseñanza. Pero ¿cómo que la obediencia de los hijos en la participación del culto religioso? Esto no parece ser una novedad para la iglesia. En la Biblia, escuchen por favor, para todos los padres que tenemos hijos pequeños o para los hijos que no tenemos o que no tienen a sus padres acá. Siempre el culto, escuchen, y la adoración, los servicios o los cultos, las reuniones especiales en la Biblia, siempre estaban los niños. En la cultura judía vemos un texto cuando Jesús en Mateo 19:14 dice: dejad que los niños ¿qué? Vengan a mí y no se lo impidáis. Porque en muchas ocasiones se consideraba que la enseñanza iba dirigida tan solo para quienes, para los adultos. Que cuando un maestro hablaba, entonces los niños deberían simplemente estar jugando con los jugueticos y no deberían prestar atención a las escrituras. Pues veamos que en el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos. Miren en Josué capítulo 8, versículo 35. Josué 8, capítulo 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, escuchen, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban
entre ellos. Piensen esto. ¿No hubo qué? Ninguna palabra de la que mandó Moisés que no se le diese a conocer a toda la congregación de Israel. Sin excepción alguna. Los niños que están aquí, pues este mensaje también es para ustedes. Y justamente porque tienen un entendimiento de lo que eh, empiezan a tener un entendimiento de lo que es las escrituras. Cuando yo leo este texto, yo digo, Josué, ¿cómo podía tener a los niños sentados en la congregación y que escucharan? Hoy en día en las iglesias, la atención prestada o que los niños presten atención o para que ellos presten atención mejor, pues se hace un sinnúmero de qué, de cosas justamente para que ellos presten qué, atención. Sí, claro, los tiempos han cambiado, pero hoy hemos llegado al límite de, bueno, personas que simplemente, mire, si una persona se disfraza, y no estoy en contra de esto, pero en muchas ocasiones, en cuanto a un payasito, por ejemplo, debemos tener cuidado, no diciendo que no sea posible en algún momento y en a ciertas edades, pero hay niños que se quedan más fascinados por el payasito que por lo que se les enseñó. Pues yo estaría pensando como Josué, ¿cómo hizo para llamar la atención de los niños? Toda la congregación estaba reunida atendiendo ¿a quién? El mensaje dado por Moisés. El mensaje, cuando hablamos dado por Moisés, estamos hablando de la Torá, de la ley, del Pentateuco. Pareciera que no fuera tan atractivo la enseñanza que de esos libros se pueda traer a unas generaciones o a unos niños que están apenas creciendo. Pues bien, en Josué vemos cómo los niños participaban entonces en obediencia a sus padres del culto religioso. Sus padres deberían acompañar y sus hijos deberían acompañar a sus padres al culto ¿qué? Religioso. Miren por favor en segundo libro de Crónicas 20:13. Segundo libro de Crónicas 20:13. Aquí se relata en los tiempos de Josafat y dice el texto, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todo Judá estaba ¿qué? Estaba delante del Señor. Había una gran responsabilidad de los padres en llevar y no dejar atrás a sus hijos en medio de la reunión que se hacía. Y hoy en día algunos podrán decir, pero ¿qué tiene que ver esto? No, pues nosotros hoy vemos en la iglesia como hay personas que simplemente dicen, no, nosotros venimos a la iglesia, pero dejamos a nuestros hijos en casa. Dejamos a nuestros hijos en casa. Ya pasó, está bien. Ya pasó, está bien. Ya pasó, está bien. Así que un poco más adelante hablaremos un poco más de esto. El otro punto, bueno, en Nehemías 8:2, mire lo que dice. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Cuántos? eh, y es importante cómo considerarlo. ¿Cuántos niños nuestros pueden entender de lo que hablamos, de lo que se trata? Hay personas,
padres, lo hablábamos en algún momento, cómo los padres a veces son tropiezo para qué, para sus hijos, aún en la vida en comunidad en la iglesia. Llega el padre y le dice al hijo, no, yo no voy a la iglesia. Está hablando por teléfono y entonces está hablando con una persona y le dice, no, yo no volví a la iglesia. Y por allá en la llamada le dicen, ¿y por qué no volviste a la iglesia? Le dicen, no, porque es que en la iglesia hay mucha hipocresía y hay como mucha gente como falsa. Entonces el hijo está escuchando. Pues el hijo va a replicar lo mismo que usted está diciendo. Y esa va a ser una muy buena razón para justificarse de la ausencia y la participación de la vida en comunidad en la iglesia. Adrian Rogers decía, es mejor que usted soporte a algunos hipócritas en la iglesia que lo soporte eternamente en el infierno. En la iglesia hay hipocresía. Bueno, en los tiempos de Jesús lo había. Pero es mejor, Adrian Rogers, reitero, decía, es mejor que lo soporte un tantico en la iglesia mientras estamos acá en la tierra. No vaya a ser que los vayas a soportar eternamente en el infierno. Así que es importante que los hijos obedezcan a sus padres en la participación de ¿qué? Del culto, de la congregación. Que los padres deben persuadir a quienes, a sus hijos, para que participen del culto y cómo deben hacerlo. Ahora, si tú no estás disciplinado en la participación del culto religioso, que por cierto es una vez a la semana, estamos hablando del domingo, pues no pretendamos que haya disciplina en el corazón de nuestros hijos, en la participación del mismo. Quiero ir a lo segundo. Y lo segundo es la obediencia a los padres debe ser en el Señor. Y eso es algo que enfatiza la carta a los Efesios. La correspondencia que Pablo le dice a los hijos es: obedezcan en el Señor a vuestros padres. Si usted nota, hace un énfasis, no está diciendo obedezcan a sus padres, está diciendo en el Señor. Y esto tiene una connotación, unas implicaciones interesantes. La obediencia no debe ser fruto de la voluntad humana o por temor a la autoridad. Es que usted tiene que obedecer porque yo digo. Sino que los hijos, escuchen, deberían obedecer y honrar en libertad a sus padres. Pero además en obediencia a un mandato supremo que orienta también a hacerlo. Entre otras cosas, los hijos deberían, escuchen, obedecer y honrar a sus padres en libertad, no porque son manipulados a hacerlo, no porque arbitrariamente usted tiene que obedecerme. Esto debería ser algo natural ¿de qué? Del hijo. Vemos en el hijo, en el primogénito de la creación, cómo voluntariamente se sometió en absoluto a su padre. Estoy hablando de Jesucristo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Jesús estuvo todo el tiempo sometido en libertad a su Padre. Él quería agradar a su Padre. Y es interesante porque si bien debemos hacerlo en libertad, no hay algo más hermoso que un hijo ame al Padre y que lo respete y que lo honre en libertad. O que una esposa ame a su esposo en libertad. O que un discípulo ame a su Señor en libertad. Entre otras cosas, no porque nos obliguen estamos. Es mi padre, es mi madre y yo qué.
pudiendo hacer lo contrario, elijo y escojo y decido y me responsabilizo y soy diligente en eh, amarlo, en respetarlo. Pero lo otro es que es un mandato supremo y esto, pues de alguna manera nos, ah, nos, mm, nos direcciona a que debemos hacerlo. Y esto parece un poco contradictorio. Alguna vez leyendo un libro decía, la mejor libertad que podemos, de la mejor libertad que podemos participar es someternos a los mandatos y preceptos de Dios. Alguien podría decir, pero ¿cómo vas a estar en libertad si hay un mandato por cumplir? Pues claro, ahí está la verdadera libertad. Y esto parece algo como contradictorio. Es una actitud que deberíamos tener todos con base al mandato. El Señor lo manda y nosotros lo disfrutamos. Debe ser un disfrute. En el Antiguo Testamento se nos muestran referencias claras de la obediencia a los padres y más exactamente en el libro de Proverbios. En Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Así que nosotros deberíamos guardar ¿qué? El mandamiento de nuestros padres. En Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La obediencia a los padres se establece en la misma dimensión que la relación de las esposas con los maridos. Si usted nota, por favor, en el 22, vaya al versículo 22, Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto, lo que hablábamos era del encabezado. Todos debemos someternos a todos. En casa el mandato también es para el padre, es para la autoridad, para la cabeza. Pero es interesante cómo la obediencia, así como la esposa debería obedecer a su esposo, como en el Señor, asimismo los hijos deberían obedecer a sus padres como en el Señor. Esto creo que es importante que lo podamos tener en consideración. Porque alguna persona podrá decir, entonces todo lo que mi papá diga yo tengo que cumplirlo. Conozco una persona que su padre le dice que no venga a la iglesia, que no vaya a la iglesia. Y pues esa persona es una persona menor de edad. Y en medio de la conversación se menciona esto. No no le gusta a mi papá que yo vaya. Escuchen esto. Todo cuanto quebrante la voluntad expresa de Cristo en su palabra no puede ser atendido. Alguno dirá, entonces, ¿qué quiere decir que debo desobedecer a mi padre? Miremos, porque en cierta medida sería amar más al padre o a la madre que a Cristo mismo. La indicación es que debemos obedecer a nuestros padres como en el Señor. Obedecerlos en el Señor a vuestros padres, dice la Biblia. Voy a entrar un poquito más, a ahondar en esto. La práctica de lo que es justo en la vida del creyente es que entendamos como hijos que el mandato expresado por la ley es una expresión muy justa para el hombre. Escuchen, si nuestros padres o si el padre le dice a un niño, no vaya a la iglesia, el niño debería ser totalmente diligente en obedecer primeramente a Cristo antes que a su padre. Entonces, ¿desobedecemos a nuestra autoridad? No.
Hablo de la diligencia en cuanto a la comunicación, en cuanto a la evangelización, en cuanto a la necesidad, en cuanto a las bondades que tiene el estar en la congregación. Para otras cosas, los niños son diligentes muchas veces en hablar. Pues el niño o una persona que ya razone y que tenga el deseo de ir a la congregación cuando su padre le está diciendo no vaya, pues ese niño debería sentarse con su padre y decirle las implicaciones de el congregarse. Papá, algo como esto. Papá, ¿tú por qué? ¿Cuál es la razón por la cual no quieres que yo me congregue? Yo sé que debo respetar tu autoridad porque tú eres mi padre, pero necesito del Señor y tú también lo necesitas. Es como hacerle caer en cuenta al padre de la necesidad que tiene. Si el padre en ocasiones o es tajante y dice no, no puedes ir, indudablemente por todo lo que me dices, pues bueno, tendré que obedecerlo, pero seré diligente mientras eh, eh, en mis oraciones, en mis devocionales. Es como si el gobierno diría no se pueden reunir y todos los que se reúnan pues van a asumir las consecuencias. Pues bueno, de manera diligente busquemos la manera de hacerlo. Ahora debemos hacer nuestros devocionales, nuestra oración, debemos ser con una actitud de te necesito y no te voy a dejar porque tú eres el primero. Todo lo que quebrante la voluntad expresa de Cristo en su palabra no puede ser atendido. Si el padre le dice a su hijo, ven y tengamos relaciones sexuales, entonces tú deberías atender a esa demanda. Por supuesto que no, porque no deberíamos quebrantar la voluntad expresa de Cristo en su palabra. No puede ser atendido, porque lo que está sucediendo ahí es una manipulación, porque mi padre me está llevando a irritarme y eso es lo que la Biblia dice que no se debe hacer. Hoy tenemos muchos casos en cómo los hijos viven con relación a sus padres, muchísimos, y en cómo los padres vulneran los derechos de sus hijos simplemente porque son hijos. Pues nosotros los hijos debemos obedecer a nuestros padres en el Señor, en el Señor. Y debo procurar guardar su corazón, que no tropiece, evangelizarlo, ganarlo para Cristo. Pero por supuesto que esto tiene límites. El límite lo da los aspectos morales que nos dicen las Escrituras. Entre otras cosas, el padre no es, eh, no gobierna arbitrariamente a su hijo. Para el padre hay unas normas. Para nosotros los padres debemos, dice la Escritura, no exasperen a sus hijos. No dice que la obediencia a los padres es buena, dice que es justa. Debemos obedecerlos en el Señor. Y Pablo lo hace y es enfático. Es interesante que lo justo se relaciona con la obediencia en el Señor. Pues algún padre o madre podrán demandar a su hijo cosas que extralimitan la moralidad del hijo. De manera que podríamos pensar, escuchen esto, que si el mandamiento es justo para los padres, también será justo la obediencia de los hijos. La ley ampara a padres y a hijos, mas si un hijo ha salido del hogar y el mandamiento es obedecer a los padres, debemos hacerlo. Hoy tenemos a madres que manipulan totalmente a sus hijos. Y esto también
Es un motivo para exasperar e irritar. Manipulan y se meten en el matrimonio y están allí como víboras. Pues no deberíamos. Las madres, los padres deberíamos cuidarnos de ser tropiezo para un nuevo hogar. Debemos obedecer en el Señor. Hay madres que son malas consejeras para sus hijos simplemente porque con un amor de una manera tóxica se meten y dañan el matrimonio. Y esto lo hemos vivido. En los 10 años, casi 12 años que llevamos del pastoreo, lo hemos vivido. Como madres se meten en relaciones capaces de interrumpir la relación matrimonial. Porque es que es mi hijo, porque hay que tratarlo bien, porque y no dejan y no aconsejan que ese matrimonio se consolide. Esto es un mandato también para los hijos, para los padres. Los hijos deberíamos obedecer a los padres en el Señor, en el Señor. Por supuesto que cuando Pablo escribe esto, está hablando acerca de cuando pensamos en obedecer al Señor. Pues un padre piadoso, escuchen, un padre piadoso querrá que sus hijos le obedezcan como una advertencia de lo que posiblemente pueda ¿qué? Ocurrir o le pueda ocurrir a su hijo. Piense por favor, si usted tiene un corazón piadoso, el temor del Señor, y usted le pide a sus hijos que obedezcan, ¿para qué lo hace? ¿Para dañar el caminado de sus hijos? Pues no. Antes bien, les estaremos advirtiendo de todo lo que se puede venir cuando si desobedecen. Miren por favor en 2 de Timoteo 3:2. En 2 de Timoteo 3:2. Dice el texto, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes ¿qué? A los padres, ingratos, impíos. Hay un refrán o una idea sociológica que se dice y es, hay que conocer bien la persona antes de casarse. Conózcalo incluso cómo se comporta con sus padres para que luego no vaya a tener ¿qué? Sorpresas. ¿Han escuchado eso? Como que conózcalo primero a ver cómo es con sus padres. Porque de la manera como es con sus padres será contigo. Pues bien, una persona desobediente a los padres es una persona que nunca respetó la autoridad, que nunca honró lo que es justo hacer, que nunca se expuso a un mandato, que nunca se expuso a una voluntad que lo direccionara. Es una persona peligrosa y Pablo lo está diciendo. Toda persona desobediente a sus padres es que es peligrosa. Y Pablo la pone en la lista de hombres a los cuales Timoteo debería evitar. Debería considerar que existen, pero debería ¿qué? Evitarlos. Los pone en la misma lista de hombres soberbios, ingratos, vanagloriosos. La ausencia del respeto reverente a Dios en una larga lista de perversidades morales e incluso naturales. Es interesante porque la enseñanza de la Biblia nos llama a la devoción en el hogar. Nos llama a la devoción ¿a dónde? En el hogar. No en la iglesia tan solo. A veces somos devotos en la iglesia, consagrados en la iglesia. Nos salen aureolas y alas en la iglesia y cantamos bonito.
Pero ¿dónde está la devoción en el hogar? La falta de ejemplaridad de los padres. Pastor, esto creo que es un tema para los hijos. Claro, pero ¿cómo dejar a un lado lo que los padres deben hacer? Debemos obedecerlos en el Señor. Nuestro Señor es ejemplo desde el plano de su humanidad para los hijos cristianos. ¿Cuántos somos hijos cristianos? Pues nuestro Señor es ejemplo por una absoluta sujeción. En Lucas 2:51, mire lo que dice. Lucas 2:51. En el versículo 49, antes de leer ese 51, dice: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Un niño con 12 años se había quedado enseñando, fue encontrado enseñando a los judíos en el templo. Los padres llegan y lo encuentran allí. En el versículo 48 dice: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y mire lo que continúa, versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Jerusalén y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Así que Jesús podría haber dicho como que ya tengo 12 años, ya yo me mando solo, estoy muy grandecito. Dice la escritura que Jesús les enseña a ellos una verdad, y era que era necesario primeramente ¿qué? Estar en los negocios de su padre. Pero si la mamá y el papá hablan, ok, vámonos. Papá y mamá le dijeron, María y José le dijeron, vámonos a Jerusalén. Y Jesús dijo, ¿qué? Pues vamos, está bien. Y se sujetó a ellos. El Dios ahora, el Dios Jesucristo, el verbo hecho carne, ahora sujeto a papá y a mamá. Si Él no es nuestra referencia de obediencia y sujeción, pues, ¿quién sería? Lo segundo, lo tercero es que la adultez de los hijos no les exime la honra y obediencia a los padres. La obediencia, la adultez de los hijos no les exime de la honra y obediencia a los padres. Es que como ya no estoy viviendo con ellos, entonces ya no les obedezco. Recuerden, en el Señor, en el Señor. Si he salido de casa y ahora mi padre o mi madre exigen obediencia, demandan obediencia, pues yo debo discernir esto. Debe ser en el Señor. Si buscan alterar, si buscan exasperarme, si buscan manipular, si buscan llevar a cabo intenciones oscuras, pues yo no debería obedecer, porque ninguno que no haya dejado a padre y a madre, entre otras cosas, no podemos quebrantar el mandamiento de Cristo por obedecer a quienes, a nuestros padres. Y
eh, quisiera que lo entendiéramos, ¿sí? Nosotros como adultos, ya habiendo salido de nuestro primer hogar, como hijos, esto no nos exime obedecerle a nuestros padres u honrarlos, obedecerles en todo lo que ellos en lo que ellos demanden. Me gusta algo que se menciona y es la obediencia denota acción como respuesta a la norma o al mandato. Piensen en algo. Cuando estamos en el hogar, nosotros somos obedientes porque hay una norma, porque hay un mandato. Pero cuando salimos de casa, en nuestro hogar, ese varón y esa mujer ya empiezan a poder como a poner ¿qué? Normas y mandatos en su hogar. Así que, sin lugar a duda, y lo digo reiteradamente, no como se hizo en el primer hogar, yo debo hacerlo acá. Llega la abuela o llega la madre de la mamá o el papá de ese hogar y dice, ¿y por qué no han hecho bautizar al niño? ¿Por qué no lo han hecho bautizar? ¿Por qué no le han colocado el azabache? ¿Por qué? Es que yo a usted se lo puse. Ok, mamá, las cosas cambiaron. Me siguen. No por eso voy a obedecerle su mandato. Eso ocurrió allá. Ahora nosotros conocemos de Jesucristo y es diferente. Ahora tenemos otras normas. Ahora nuestra norma en casa es leer las escrituras y obedecerlas. No vamos a honrar la tradición en esta casa. Si la tradición obedece las escrituras, la honraremos. Pero si la tradición nos hace una mezcla de creencias en casa, no estamos dispuestos a ¿qué? Obedecer. Porque primero debo obedecer a mi Señor. Y esa firmeza dará testimonio. Habrán otros padres que podrán inflamar e irritarse. Ve, es que esa muchacha fue la que te vino a decir eso y usted le obedece más a ella que a mí. Y empieza esos. Seamos sabios. Entendamos que nuestros hijos o como hijos debemos obedecer primeramente al Señor. La obediencia denota acción como respuesta a la norma y al mandato. Sin embargo, la honra, aunque también es un mandato prescrito por la ley mosaica y recordado por el apóstol, se corresponde a la gracia del cuidado. Apunta más hacia la actitud frente a los padres y no a la norma. Si usted nota, el texto en Efesios dice, obedeced en el Señor a vuestros ¿qué? A vuestros padres. Pero luego en el otro versículo dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso la honra y la obediencia no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque la obediencia denota una respuesta ¿a qué? A la norma. ¿Cómo respondo a la norma? A la autoridad. Pero la honra denota un cuidado, denota cómo debo estar frente a mis padres, siendo generoso, no ignorando sus desatenciones. Debemos honrar a nuestros padres. No siempre o no tan solo cuando obedecemos a nuestros padres o cuando se obedece a un padre, tenemos una muy buena actitud frente a ellos.
¿Me están siguiendo? Hay personas como que, no, pero yo le obedezco. Sí, pero ¿con qué corazón? Porque la honra implica una actitud sana, una actitud frente a los padres, no frente a la norma. Y esto es interesante. Este mandato aparece en la ley de Moisés, en la ley del Señor, en los mandamientos. Honrar a padre y a madre implica a los propios, pues el texto dice, honra a tu padre y a tu madre. Y a veces vemos cómo hay tanta bondad de los hijos hacia padres de afuera y no hacia los propios. Y entonces viene el hijo y con la suegra es un amor, y con la mamá es tu mamá, es tu papá. Es bueno entender también que el texto enfatiza que la honra debe ser a papá y a mamá. Porque a veces la mamá o es más honrada que papá o es menos honrada que el papá. El cuidado hacia la mamá debe ser igual que el cuidado que se le da al viejo o al padre. Ambos, así como el padre no debería tener preferencias en los hijos no deberían tener preferencias hacia los padres. Es interesante también porque cuando se habla en el versículo 1, obedeced en el Señor a vuestros padres, esa palabra padres tiene que ver con progenitor. Y en nuestra sociedad es lo que más en lo que más se choca. Es más fácil obedecer al padrastro que al progenitor, porque el progenitor me abandonó, porque él fue malo conmigo. Mire, si somos cristianos, no deberíamos tener prejuicios para obedecer en el Señor a nuestro progenitor. Es que fue un andariego, es que y sacamos una cantidad de cosas para no obedecerlo en el Señor. Es nuestro progenitor. Dios nos dio la vida y estaba en control todo cuando nací, aún incluso en medio de los desaciertos humanos. He nacido. Y ahora yo no debería tener ningún rencor, ningún prejuicio para no obedecer en el Señor, para honrar a un hombre o a una mujer que en tiempo atrás a lo mejor me ha hecho mal. Quiero continuar porque lo cuarto es, en la obediencia y la honra a los padres no debe haber selectividad. Un poco de lo que hablábamos ahora. El mandamiento implica, y lo hemos visto, el mandamiento implica que debemos cuidar nosotros. Miren por favor en 2 de Timoteo, los hijos son los que deberían cuidar a sus padres. Ciertamente hay personas que dicen, pues, esa persona fue muy mala conmigo, así que ahora que va a una iglesia por ahí, pues que le ayuden ellos. Pero esto, recibido por un incrédulo, pues es algo normal. Pero de un creyente, de alguien que conozca del Señor, que salgan estas palabras, pues no debería. Dice, el que no provee para su casa es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Hay una, como una ley, eso lo vemos en Mateo 15,
del 4 al 6. Mateo 15 del 4 al 6. Escuchen esto porque esto no es de ahora. Del 4 al 6 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ¿qué fue lo que Dios mandó? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero mire lo que empezaron las tradiciones, lo que la ley o lo que el ser humano empezó a cumplir. Pero vosotros decís, Jesús está diciéndole a ellos, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Sabe qué estaba sucediendo? Hay algo en los judíos que se llamaba escorbán. Así que ellos decían escorbán. Ellos tenían un recurso y ellos decían escorbán. El simple hecho de hacer esta manifestación, esto los llevaba a invalidar el mandamiento de Dios de honrar a sus padres y a su madre. ¿Me hago entender? Es como que este recurso yo lo voy a aportar en el templo y es para Dios. Así que papá y mamá, para ti no hay. ¿Entendemos esto? Los judíos decían, tengo un recurso y si yo digo esto es para Dios, entonces, pues papá y mamá, para ti no, esto es para Dios primeramente. Es más, se decía que muchos de ellos burlaban la misma ley aún expresando lo que iban a hacer. Entre otras cosas decían, es corbán, pero no lo daban allá, sino que se lo metían acá. ¿A qué voy con esto? Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Lo que Jesús está diciendo es honre a su padre y a su madre, y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Nuestros recursos deberían estar destinados no solamente para nuestro hogar, sino también para el cuidado de nuestros ¿qué? De nuestra familia. No, es que pues yo voy a hacer esto y pues para ti no hay. No, para ti no hay. No. Aún con lo poco, siempre debería ¿qué? A ver, hay personas que una vez yo les he contado, una persona me dijo, no, pastor, esto es muy duro. Pues no me quedo de otra. Estoy desobedeciendo al Señor. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque, pues usted sabe que yo aquí gano un mínimo, me dijo esa señora. Y pues yo pagué la cuota de la casa y pues que no es cualquier cosa. La lonchera de los muchachos, compré la comida y me quedé sin plata para llevar para la iglesia. Así que yo creo que me va a ir muy mal, pastor. Yo le dije, ¿y quién te enseñó eso? Me dijo, en la iglesia. Mire, primero es su familia. Si usted tiene hijos, vele por ellos. Si usted tiene mamá, vele por ella. Yo estoy seguro que un buen administrador sabrá administrar sus recursos sin desatender el cuidado de sus padres. ¿Están conmigo? No, pues todo esto es para la iglesia. No, 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 no. ¿Y su familia dónde está? Provea para su casa. Porque ahí debemos dar testimonio. Encontramos familias hoy que dicen,
es que él o ella todo se lo llevó para allá, para la iglesia, y lo entregó al pastor. ¿Cree que eso es testimonio? ¿Cree que por eso no tropiezan las personas? Reitero, un buen administrador sabrá ser generoso y sabrá disponer sus recursos, sean pocos o muchos, en la distribución de sus responsabilidades. Debemos ser hijos y no debemos, imagínate el versículo 5 en Mateo 15, dice, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Qué miserables. Es mi ofrenda a Dios todo lo que pudiera ayudarte. Como quien dice, esto tenía para ayudarte, pero es mi ofrenda a Dios. Así que, lo siento, hónralos primero a ellos. Y lo número 5, y termino, hay un futuro promisorio en la obediencia y la honra a los padres. Hay un futuro promisorio. Es una promesa que a los hijos arropa. Es prometedor el futuro de un hijo que honre a su padre y a su madre y que lo obedezca. ¿Me siguen? Es prometedor. Una vida plena y larga es el disfrute de un corazón piadoso. Su actitud frente a la vida es de querer vivir. Y es interesante porque el texto dice, para que te vaya bien. Una de las pocas veces que la Biblia habla esto, lo dice en el contexto de la obediencia y honra a los padres. Es más, no dice como este versículo 3 es futurista. La manera correcta para que nos vaya bien, ¿cuál es? Ni siquiera dice trabajen, trabajen y trabajen. Dice que obedezcan en el Señor a sus padres y honre a padre y madre. Honrelos. Pastor, es que yo no tengo tanto para darles. Con lo que tienes, honralos. Sé buen administrador. Y dice, para que te vaya bien. Esto es una gran promesa. Hoy en día hay tantos discursos para que nos vaya bien. ¿Qué debemos hacer para que nos vaya bien? Y entonces en las iglesias dicen, traigan todos los diezmos y traigan y pacten. Y entonces serán enriquecidos y nunca les faltará nada. La Biblia dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Honre a su padre y a su madre para que les vaya bien. ¿Que debemos ser generosos? Sí. Pero no hay una razón ni una promesa tan contundente como lo que estamos hablando. Para que te vaya bien. Y lo otro es, y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es maravilloso. A veces pienso en la largura de días sobre esta tierra. Y pienso entonces y concluyo que solamente alguien querrá larga vida sobre esta tierra cuando en su corazón ha entendido el propósito por el cual está aquí. De lo contrario, el vivir en esta tierra puede ser desalentador. Tanto que las personas dicen, ¿para qué voy a traer hijos a esta tierra? Para que sufran. El que quiere larga vida es porque ha entendido que el propósito por el cual está aquí.
Qué bueno tener larga vida, ¿no les parece? Alguien dirá, ay no, que el Señor me lleve rapidito, en medio de tanto caos, tanta enfermedad, tanta cosa. Mira, qué bueno tener larga vida para disfrutarla, porque la vida es una, porque la vida es una. Y qué bueno que nos vaya bien, ¿no les parece? En el versículo 3 dice, para que te vaya bien. Y este versículo 3 es como devolverme al principio. Y si me va bien, pues tendré más para honrar más a mis padres. ¿Están conmigo? Y si tengo más larga vida y me va bien, honraré más a mis padres. Y les enseñaré a que teman al Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por nuestros padres. Mientras sea posible, los hijos deben prestar ayuda necesaria, el consuelo, el afecto entrañable, la asistencia y el cobijo para los padres que debido a cuestiones personales lo requieran. Si nuestros padres requieren nuestro cuidado, pues ahí deberíamos ¿qué? Si requieren nuestro consuelo, ahí deberíamos estar. Si requieren nuestro afecto, ahí deberíamos estar. Simplemente pienso en cómo, en lo que iniciamos diciendo, y es cómo muchas veces el hijo sale de casa, pero ese hijo que salió de casa nunca se olvidó de su madre o de su padre. En nuestra, en mi vida personal, en mi experiencia, hemos visto cómo hay abuelos que han fallecido en su lugar, en su casa, que consiguieron con mucho esfuerzo, pero también hemos visto cómo eh, abuelos o padres vienen al seno de qué? A reposar y a ser cobijados por los hijos en el hogar que ellos constituyeron. Y eso habla de la hospitalidad, ¿sí? Nunca deberíamos eh, dar la espalda a nuestros padres por ningún tipo de prejuicios, ni por ningún tipo de razón o motivo. Es que él me desechó, es que no me quería reconocer, es que no me dio su apellido, es que podrá tener muchas cosas, pero Cristo, nosotros somos cristianos y Cristo ha cambiado nuestras vidas, si es que ha cambiado nuestras vidas. Y el que ama a Cristo, ama también al prójimo. Y el que dice amar al prójimo o el que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, pues no conoce a Dios. Así que no estamos hablando del vecino ni de los padres de al lado, estamos hablando de nuestros padres. Si usted tiene a sus padres o si tenemos a nuestros padres, pues honrémoslos. Hay gente que dice, en el día del padre yo no lo voy a llamar. No, no se merece nada. ¿Y usted qué merece? Y Dios te ha dado todo. Entonces llámalo, reconcíliate con él o con ella. Así que vamos a orar al Señor. Amén. Padre,
Te damos gracias, Señor, por tanta paciencia, por cada enseñanza a la cual nos orientas. Señor, no hay ninguna excusa para que nosotros podamos eh, ignorar las necesidades de nuestros padres. Ayúdanos, Señor. No solamente ayúdanos a entender que no solamente tiene que ver con recursos económicos, sino que debemos estar allí para consolarlos, para darles afecto. Señor, son muchos y muchos de nuestros padres han hecho muchos esfuerzos por levantarnos y en medio de sus errores, tú nos has levantado, has tenido misericordia de nosotros. Mas hoy, Señor, conociéndote a ti,